gracias a Reviun, que siempre es un placer el participar en este tipo de eventos, ¿no? Porque de alguna forma, fijaos que en el mundo que nos está tocando vivir ahora, que hay como una especie de vuelta atrás en muchos sentidos, ¿no? De las libertades democráticas y demás, la idea de compartir el conocimiento, pues sigue siendo tan revolucionaria como lo fue al principio de esto, ¿no? Así que, pues eso, lo he dicho, muchas gracias por dejarme participar en esto. Bien, mi presentación de este año, ¿no? Está, bueno, salió publicitada con un título que le puse que tengo que reconocer que no fue demasiado afortunado, ¿no? Porque era un poco difícil de entender, ¿no? Pero viene a resumirse en el sentido de la inteligencia artificial va a ser un aliado o va a ser una amenaza para el desarrollo de los contenidos abiertos. Y en el fondo, el título ya es una especie de spoiler del resultado, ¿no? Esto va a depender del criterio docente con el que hagamos esos contenidos abiertos utilizando la inteligencia artificial. Con esto, el que quiera ya irse, ya se puede ir porque ya he dicho el final de esto, ¿no? Pero voy a desarrollar, ¿no? Mi tesis, de alguna manera, viene a ser la de que la inteligencia artificial está ahí para que la utilicemos, no podemos sustraernos a ella, no hay que verla como un problema más o como una barrera más que nos ponen, sino al contrario, como una posibilidad, como una ayuda enorme que en estos momentos va a potenciar el desarrollo de este tipo de contenidos. Y no nos olvidemos, esto lo hacemos para poder enseñar mejor, para poder cumplir nuestra función como universidad mejor. Y esto lo vamos a poder hacer mejor gracias a la inteligencia artificial, siempre que se cumplan una serie de condiciones. Recordad, estoy compartiendo ya la pantalla, ¿verdad? La estáis viendo, ¿no? Bien, recordad cuál era la promesa original. Me gusta siempre retraerme al principio de todo, ¿no? Porque ahí están los fundamentos de por qué hacemos las cosas. Cuando empezamos a hablar de recursos educativos abiertos, de open contents, etcétera, todo el mundo puede llamarlo como quiera, se consolida una idea poderosa, ¿no? Y es que la universidad, sobre todo la universidad pública, a fin de cuentas, está usando para su funcionamiento recursos públicos, recursos procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos y que de alguna forma tiene que darle algo más que solamente ciudadanos formados, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una obligación de transparencia, tenemos una obligación de compartir el conocimiento, incluso con aquellos que no tenemos matriculados dentro de la casa. Y por tanto, la idea de publicitar, de universidad con paredes de cristal, para que desde fuera se vea lo que está pasando dentro, esta es una idea poderosa y potente, ¿no? Y además tiene efectos secundarios muy interesantes, ¿no? Y es que, como decíamos aquella frase, el conocimiento que se comparte se enriquece. Es decir, que nos devuelve la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia, los contenidos abiertos nos devuelve, la idea de contenidos abiertos nos devuelve esos mismos conocimientos enriquecidos. Y durante muchos años llevamos casi 3 décadas haciendo esto, desde año 25 años, desde que empezamos de verdad con el OpenCourseware, por ejemplo, en el año 2000, 2001. Estamos haciendo esfuerzos porque la universidad acepte esta idea y yo creo que incluso podemos decir con mucho orgullo que España y nuestras universidades y la Universidad de Alicante especialmente fue muy activa en este mundo y de hecho recibimos el primer premio del Open Courseware Consortium, que el primer premio que se hizo por el esfuerzo que hicimos por conseguir esto y además por liderar a nivel nacional esta idea en nuestro país, ¿no? Y, bueno, se desarrollaron una serie digamos, filosofías paralelas o de fenómenos paralelos que nos ayudaron a conseguir que los contenidos abiertos se extendieran, como fue el desarrollo de las licencias legales de utilización de esto, la idea de crear repositorios. Tenemos en la Universidad de Alicante un ejemplo excepcional de un repositorio abierto, que es el RUA, ¿no? Y la cultura esta de que lo que se comparte se enriquece y que hoy ya no hace falta explicar demasiado, ¿no? Sino que todo el mundo, no todo el mundo lo acepta. Pero la cuestión está en que hoy, ya casi 25 años desde que empezamos a hacer estas cosas, la pregunta ya no es si se debe abrir o no se debe abrir el conocimiento, ¿no? Sino qué ocurre con el conocimiento abierto.
¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Y está claro, y tengo que decir también con con cierto orgullo, ¿no? Que el hecho de que las universidades iberoamericanas, lideradas, ya digo, por España, hubieran compartido con todo su conocimiento abierto al pool de información con el que han sido entrenadas las actuales inteligencias artificiales, ha hecho posible que el español y en concreto la información académica, esté también muy presente dentro de esos modelos de lenguaje que ahora mismo utilizamos. ¿Qué hubiera pasado si no? Pues hombre, estamos viendo cómo hay intentos de entrenar modelos basándose solo en lo que publica una red social como Twitter, ¿no? Y estamos viendo cómo la calidad a nivel de conocimientos y demás de esos modelos dejan bastante que desear. Pero también ellos son muy conscientes de que entrenar modelos con información de determinado tipo produce un modelo determinado también. Y ya sabéis que, por ejemplo, X ahí está intentando reescribir la Wikipedia porque quiere una Wikipedia con el contenido abierto que le interesa luego para poder entrenar su modelo y que diga lo que quieren que diga. Bueno, pues si nos ponemos en esa dinámica y en ese mundo, los responsables de crear contenidos abiertos a partir de ahora tenemos una enorme responsabilidad. Y es que si nuestra información, y no dudemos porque la hemos abierto para ello, va a ser el dataset, va a ser el conjunto de datos con el que se van a entrenar los futuros modelos, está claro que cuanto mejor sea, mejor van a ser esos modelos, ¿no? Y además, también estoy seguro de que no demasiado tarde, no demasiado lejos desde hoy, vamos a tener la posibilidad de hacer cosas que antes solo podían hacerse en los gigantescos data centers y por grandes empresas invirtiendo unas grandes cantidades de dinero, las vamos a poder hacer, o por lo menos a cierto nivel las vamos a poder hacer localmente, las vamos a poder hacer nosotros. Así que está claro que serán estos contenidos los que ahora estamos publicando en abierto, los que marcarán el futuro de las IAs que nosotros querremos utilizar en ese futuro. La IA generativa ha generado, o sea, valga la redundancia, ha generado un escenario nuevo, ¿no? Y es que ha cambiado la escala de todo esto. Ya no es cuestión de que un profesor en su esquina del mundo produzca un contenido, es que ahora puede ser un enorme productor de contenidos, ¿no? Y antes las preguntas que nos hacíamos era cómo abrir legalmente para que se nos reconociera la autoría y demás, pero queremos abrir el conocimiento o los contenidos que nosotros hacemos como profesores, pero en estos momentos resulta que los profesores además también estamos utilizando la IA para crear esos contenidos. Entonces, ¿cómo cambia el enfoque de cómo publicar esos contenidos cuando es una IA la que nos está ayudando a hacerlos, ¿no? Antes, nosotros manejábamos la idea de que cualquier contenido que hiciéramos no iba a salir de nosotros si no lo publicábamos en un repositorio. Sin embargo, si ahora, fijaos, si una IA es entrenada con la información de nuestros contenidos, entonces la IA se ha convertido en el repositorio, la IA se ha convertido en el administrador de nuestros contenidos, ¿no? Y por tanto, la IA es una infraestructura, como lo eran antes esos repositorios. Y antes teníamos la idea de que firmando, es decir, utilizando algún tipo de licencia que nos permitiera firmar un contenido y además autorizar con ello o validar con ello el que ese contenido, bueno, pues estaba curado, ese contenido estaba supervisado por un docente, ¿no? Pues esto hoy sigue siendo válido. Es decir, hoy la garantía real que tenemos para que las inteligencias artificiales, mejor dicho, los datos que utilizan esas inteligencias artificiales sean los mejores posibles, sigue siendo nuestro criterio pedagógico. Así que vamos a generar, esta es mi tesis central de hoy, ¿no? La idea de que la inteligencia artificial va a ser un acelerador de la creación de recursos, pero que eso va a depender de nuestro propio criterio pedagógico si seguimos aplicando criterio pedagógico. Si no, nos podemos convertir, gracias a la IA, en una gigantesca papelera, no en una biblioteca, ¿no? Sino en una gigantesca papelera llena de documentos inservibles, ¿no? Así que va a ser
para mí, el criterio pedagógico con el que creemos esos documentos, utilizando la IA, pero el criterio pedagógico va a ser el que va a generar el gobierno de una buena utilización de la inteligencia artificial. Con criterio pedagógico vamos a poder crear documentos que incluso si lo hacemos bien van a poder ser traceables, van a poder ser escalables porque vamos a poder crear muchas variantes. Fijaos, donde antes un profesor tenía que dedicar, me acuerdo de hace mucho tiempo que hablábamos que para crear un sistema de enseñanza asistida por ordenador y generar una hora de aprendizaje, un profesor, bueno, un equipo de desarrolladores tenía que trabajar 200 horas para crear una hora de enseñanza. Sin embargo, con la inteligencia artificial esto se ha roto totalmente, estas proporciones están rotas y realmente empezamos a poder ser productivos, es decir, invirtiendo poco tiempo, creando materiales de muy buena calidad y altamente personalizables. Pero sin criterio pedagógico, lo único que vamos a tener es una superproducción de todo. Es decir, vamos a tener copias y copias de lo mismo, con la misma digamos, con la misma profundidad, o mejor dicho, con la misma banalidad en su profundidad académica, etcétera, ¿no? Entonces, insisto en que seremos nosotros los que marcaremos con nuestro criterio pedagógico, con nuestro criterio como profesionales de una disciplina, los que aplicándolo en la creación de documentos generaremos esas nuevas inteligencias artificiales. Os voy a contar tres propuestas que he desarrollado, ¿no? Tres no, más bien cuatro, porque yo he añadido en último momento una más, ¿no? Tres propuestas reales que yo estoy utilizando en los que aplico esta filosofía, ¿no? La primera es la utilización de asistentes para que me ayuden a dar clase. Es decir, la idea es que no solo están mis materiales en el campus virtual publicados para que los alumnos los puedan utilizar, sino que me he molestado en crear el mejor asistente posible, entendiendo desde mis esfuerzos y mis posibilidades, el mejor asistente posible para que acompañe a mis alumnos cuando yo no estoy. Es decir, yo estoy en clase, yo estoy en las tutorías, pero podría llegar a tener una especie de teaching assistant, ¿no? En este concepto sajón del ayudante universitario que digamos que recibe a los alumnos en primera instancia y cuando no puede, entonces se lo pasa al catedrático, no se lo pasa al profesor. Pues podría tener algo así construido. Pues me ha llevado varios años. Tengo que decir que desde hace casi 4 estoy trabajando en ello, ¿no? Pero en estos momentos estoy bastante satisfecho. Fijaos, en estos momentos los materiales que publicaba en el campus virtual, por mucho que me esforzara y me esforzaba y era muy costoso realizarlos, no eran del todo interactivos, es decir, construir algo interactivo sí que era una tarea de una tarea mayor, ¿no? Eran mis apuntes, eran mis materiales, eran mis vídeos en todo caso, ¿no? Eran mis bancos de preguntas, etcétera. Ya digo, hechos con mucho esfuerzo, ¿no? Pero todo eso estaba como en una biblioteca para que el alumno pudiera cogerlo y administrárselo él mismo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si lo que yo estoy creando es un recurso que puede interactuar con el alumno? Y ahí es donde, ya digo, llevo varios años y al final hemos desarrollado, está publicado luego os daré la referencia, una metodología para crear este tipo de asistentes, ¿no? Asistentes muy complejos que son capaces de desarrollar flujos de aprendizaje. No solamente están ahí para que les preguntes, perdón, sino que tutorizan al alumno, ¿no? De alguna forma, incluso hemos conseguido, esto es fruto de nuestro área de investigación, hemos conseguido que el asistente pueda desarrollar modelos pedagógicos diferentes. Si quieres que sea un modelo más estilo socrático, si quieres que desarrolle un aprendizaje basado en proyectos, o que sea un aprendizaje basado en las taxonomías de Bloom, etcétera, pues puedes definir esa digamos, capa del estilo pedagógico sin tocar la capa de contenidos, de tal manera que la capa de contenido la proporciona el profesor con sus materiales docentes, etcétera, determina cuál va a ser el estilo pedagógico y después cuál va a ser la secuencia de aprendizaje. Y todo esto se lo come un asistente y se lo administra a los alumnos. Em,
Ya os digo que no es solo que utilice la IA para hacer materiales, no es malo hacerlo y ya veréis, el segundo caso es potente en esto, pero sino que también estamos utilizando la IA para que le administre los materiales a los alumnos, ¿no? Es decir, de alguna forma se los reelabore y naturalmente esté ahí para solucionar problemas. Eh, Vamos a decir que con esto he logrado que el criterio pedagógico mío, cuando yo enfoco la asignatura de una determinada manera, está embebido en la creación del asistente y viaja con él. Es decir, cuando llega al alumno, le desarrolla mi criterio pedagógico, ¿no? Entonces, vamos a decir, mira, vamos a ver si puedo dejar de compartir esto y os enseño en la práctica algún caso de estos, ¿no? Es decir, y perdón, aquí está. Vamos a ver si puedo compartir con vosotros un navegador para que os enseñe, sí, aquí está, os enseñe el modelo que, por ejemplo, mis alumnos que ahora mismo están cursando la asignatura de turismo, están utilizando en este sentido, ¿no? El asistente es un asistente que es agnóstico desde el punto de vista del LLM que utiliza. Es decir, que lo puedo hacer funcionar tanto en ChatGPT, lo puedo hacer funcionar en Gemini, lo puedo hacer funcionar con Cloud Anthropic, lo puedo hacer funcionar donde quiera. Lo tengo que montar en cada uno de esos servicios, pero lo comparto con los alumnos. Hay que decir que los alumnos hasta el año pasado, pues, básicamente estaban usando ChatGPT y el GPT gratuito, además la cuenta gratuita. Sin embargo, este año casi más de la mitad de los alumnos ya están utilizando Gemini porque les ha ofrecido el nivel Pro gratis durante un año. Y he tenido que mudar algunas cosas a este LLM, a esta plataforma, para que lo puedan utilizar allí. Y allí es donde, bueno, digamos que funciona bastante bien en todos los sitios, ¿eh? Es decir, ya os digo que ese agnosticismo está diseñado porque prácticamente todos los LLMs funcionan de forma muy parecida. Bueno, pues comparto con vosotros la pantalla y veréis un poco a qué me refiero cuando digo que aquí estáis viendo ya a Patricia, que es como llamo al teaching assistant mío, que me ayuda a hacer a dar clase con los alumnos de turismo. Y fijaos que si yo le digo a Patricia que me está eh, que está preparada para ayudarme, le pido ayuda, entonces Patricia se pone a pensar, se pone a trabajar y me dice, soy tu asistente para estudiar y trabajar en la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión turística, sé hacer estas cosas, puedes pedirme todo esto, en esto es para hacer unas primeras prácticas en las que tienen que preparar una serie de cosas. Por ejemplo, si quiero hacer un DAFO, ¿no? Le digo, tengo un DAFO. Analízamelo. Y entonces, analízamelo. Y entonces voy a cogeros un caso real, que es uno de los DAFOs que ahora mismo me están entregando los alumnos míos. Esto lo tengo aquí, análisis DAFO del grupo 15, ¿no? Y entonces el análisis que hace es una autocorrección, siguiendo mis criterios, mis rúbricas del trabajo que el alumno está haciendo. Esto se lo he ofrecido a los alumnos, de tal manera que ellos también pueden autocorregirse esto antes de entregármelo. Y sabéis una cosa, estoy ahorrándome faena. ¿Por qué? Pues porque corregir trabajos bien hechos es mucho más fácil que corregir trabajos mal hechos. Entonces, hacer el ejercicio de trabajar previamente, hacer unas buenas rúbricas, hacer un buen análisis de lo que quiero que hagan los alumnos, ponérselo eso muy claro a ellos, ponérselo eso muy claro a mi asistente y hacer que los alumnos usen el asistente para probarlo, para comprobar que lo que están haciendo está bien, me ahorra trabajo. Literalmente me ahorra trabajo a mí, ¿no? Fijaos cómo le ha dicho esto, que amenazas algunas correctas, pero no algunas son internas, estrategias cruzadas, el análisis, la valoración general, pues mira, estos puntos los tienes que mejorar, ¿no? Etcétera. Pero si yo quisiera decirle, hazme un DAFO, solamente tengo que decirle esto y entonces puede empezar a guiarme en la elaboración del DAFO, ¿no? Puedo mejorar el tuyo, puedo escribir una conclusión o preparar cómo explicarlo en la presentación. Fijaos que esto en este sentido tenía
unas instrucciones que este asistente está como programado para responder una serie de preguntas. Ahora está dando vueltas. Bueno, resultados. Yo el año pasado, esto ya os digo, lo llevo utilizando ya 3 años, ¿no? El año pasado, en esta asignatura, tuve unas 20, 30 tutorías, ¿no? Esas 20 o 30 tutorías, la mayor parte de ellas, tengo que decir que no eran tutorías estilo quiero conocer más de este tema o tengo una duda aquí, etcétera, ¿no? La mayor parte eran cuestiones administrativas, ¿no? Sin embargo, Patricia tuvo 800 tutorías con mis alumnos. Es decir, el número de conversaciones que Patricia tiene sí que lo registro. No puedo registrar las conversaciones, no quiero registrar esas conversaciones, pero tuvo más de 800 conversaciones con los alumnos. Es decir, son unos 50 alumnos en clase. Este año unos 60, el año pasado 50. 50 alumnos tuvieron más de 800 tutorías con Patricia. Que puedo decir que a lo mejor alguna tontería preguntaron, ¿no? Pero son 800 preguntas que no me hicieron a mí. Y los resultados luego en clase, porque lo que les decía Patricia a ellos, luego ellos me lo podían decir. De hecho, sí que recuerdo una tutoría física en la que algún alumno me venía diciendo, mira, no sabemos qué hacer. Le hemos preguntado a Patricia esto, esto y esto, y no nos ha hecho algo útil. ¿Qué es tal cosa? Y entonces me lo preguntaban a mí. Bueno, para eso estaba yo, para poder solucionar las cosas que mi asistente no podía solucionar. ¿Cómo ocurriría si tuviera de verdad contratado un asistente de este tipo? Así que crear asistentes está al alcance, ¿no? Es una forma de, digamos, de seguir manteniendo un nivel de calidad en el mundo de la inteligencia artificial, un nivel de exigencia alto con nuestros alumnos y no morir en el intento, ¿no? Pero alguno puede preguntarse, ¿y cómo está construida Patricia? Bueno, pues mirad, Patricia está documentada hasta con la memoria de grado, tiene aquí algunos temas, algunas cosas que utiliza para estas prácticas, pero el hueso del melocotón de Patricia es este archivo, que es la investigación que ya os digo estoy desarrollando. Voy a hacerlo para que lo podáis ver. Dejar de compartir y ahora compartir el cómo funciona de verdad Patricia. Estáis viendo ahora un código. Patricia no tiene un prompt, digamos, fácil. Es todo esto es el prompt que hace funcionar a este asistente para que respete mi estilo pedagógico, para que respete mi manera de hacer las cosas y que utilice los contenidos que yo le proporciono y no se me vaya a Internet y a la Wikipedia a buscar información, sino que utilice la que yo controlo y le he proporcionado. Como veis, es una especie de estructura, no es un prompt. Eres un no sé qué, eres un no sé cuánto y tal, no es una cosa fácil, ¿no? Es un prompt estructurado. Si alguien quiere alguna cosa más, que busque Assistant Description Language y mi nombre y le saldrá un artículo publicado en algún congreso que habla de cómo hacer este tipo de cosas. Bien, vamos a continuar. Estáis viendo ahora de nuevo la presentación, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo. Con el caso 2. Y vale, y ahora, a la hora de producir contenidos, ¿cómo me arreglo, no? Una cosa que siempre hemos soñado desde el punto de vista pedagógico es la idea, es la posibilidad de que nuestros contenidos pudieran tener un carácter multiformato. Es decir, que un mismo contenido lo pudiéramos ofrecer a nuestros alumnos para que ellos elijan cuál es la mejor forma de aprender en cada momento, pues los pudiera tener en formatos variados, desde un vídeo hasta un podcast, hasta un documento de texto, que a las personas como yo pues nos viene mejor casi que cualquier otra cosa, o una forma curiosa que es la de mapas conceptuales o resúmenes de audio, etcétera. Bueno, pues eso hoy es posible hacerlo con un esfuerzo reducido, gracias a la utilización de la IA. Es decir, yo he cogido mis materiales, tenía muchos, claro está, llevo muchos años dando clases, ¿no? Y los materiales, muchos de ellos se han quedado obsoletos allá en la noche de los tiempos, pero en la actualidad sigo teniendo una buena librería.
Vale, pues esa librería ahora mismo la estoy reprocesando con inteligencia artificial y la estoy convirtiendo en esto, en materiales multiformato. Es decir, a partir de unos apuntes puedo generar el guión de un podcast que luego con alguna herramienta convierto en audio de verdad. Con una transcripción de un vídeo puedo generar unos apuntes. Con esos apuntes más la transcripción del vídeo más alguna cosa más, lo convierto en un banco de preguntas para que mis alumnos lean los materiales jugando, digamos, al trivial con el campus virtual, ¿no? Ya sabéis que en la universidad nuestra tenemos una herramienta de cuestionarios que nos permite hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues crear un banco de preguntas de 400 preguntas a partir de unos materiales, como pueden ser, pues no sé, ¿qué diría yo? Pues 60 o 80 folios de apuntes, es una cosa bastante fácil utilizando la IA. Y además, también tengo que decir que hace 2 años, cuando empecé a hacer esto, tenía que descartar la mitad de las preguntas porque la IA no sabía hacerlas bien, pero en estos momentos la IA lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Estoy utilizando modelos como el de Claude, el Opus 4.6, los resultados han mejorado muchísimo, ¿no? Entonces ya no quito tantas preguntas, ¿no? Pero sigo quitando algunas por poco relevantes, por poco tal, pero crear un banco, ya os digo, de 400 preguntas, ¿cuánto nos llevaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Sin embargo, con una IA, prácticamente en un día, tú tienes hecho eso. Y, a ver, estaba aquí, sí. Ya os digo, todo esto significa que como ahora mismo la IA es multimodal, gracias a ella podemos, si tenemos audios, convertirlos en textos, si tenemos textos, convertirlos en audios. Dentro de poco vamos a poder añadir la posibilidad de crear vídeos. La idea es crear, digamos, un ecosistema de materiales que nuestros alumnos puedan elegir para poder con ellos hacer lo que queremos. De todo ese ecosistema, una parte es con la que alimento al asistente, que os he explicado en el primer caso. Es decir, pero a los asistentes he descubierto que la mejor forma de meterles información no es darles un PDF, sino un fichero en Markdown, ¿no? Es una cuestión de formato y lo que hago es coger lo que tenga escrito o tenga transcrito o lo que sea y lo convierto a un fichero de esas características en Markdown y eso es lo más económico para poder subirle a un asistente una gran cantidad de información y que económicamente tampoco cueste muchísimo dinero procesarla, ¿no? Sino que sea lo más rápido posible. Bien, pues ya sabéis, la idea es que una IA más criterio docente nos permite crear materiales, porque siempre voy a estar yo. Lo único que pasa es que ahora ya no tengo que perder demasiado tiempo dándole forma, dibujando cajitas y cosas de este estilo en cualquier herramienta de las que ya sabemos manejar, como el PowerPoint y demás, sino que prácticamente lo que hago es supervisar el trabajo que está haciendo. Y con eso, supervisando esos materiales y viendo que todos los materiales son coherentes entre sí, cosa para que la guía también me ayuda a detectar inconsistencias. Bueno, pues con todo eso estoy creando, ya os digo, puedo ofrecerle a los alumnos una panoplia de materiales en formatos muy diferentes para que el que quiera lo escuche, el que quiera lo vea, el que quiera lo lea y el que quiera lo ejercite. Así que la IA no nos sustituye en la creación de contenidos, no hace los contenidos por mí. Lo que me va a hacer es multiplicar los contenidos que yo ya tengo y siempre aplicando mi criterio pedagógico. Así que nosotros decimos, somos en este sentido, los profesores somos como bibliotecarios, ¿no? En el sentido de que tenemos ahora digamos, la obligación de curar, ¿no? De curar en el sentido bibliotecario, ¿no? De curar los materiales, el ecosistema de materiales que vamos creando, ¿no? Luego el tercero sería la evaluación existida. Mm, La evaluación es el caballo de batalla ahora mismo en la universidad acerca de la utilización de la IA. Es decir, todo esto que he dicho hasta aquí parece algo más lógico, dices, es prometedor. Pero el problema es, ¿y cómo evaluamos a los alumnos? Porque hasta ahora los habíamos evaluado de una manera en la que comprobábamos su capacidad de recordar o de reelaborar algo que nosotros les habíamos dado. Pero ahora resulta que estamos hartos de ver esas reelaboraciones hechas con una IA. Con lo cual, ¿sabe o no sabe de verdad el alumno cuando nos utiliza estas cosas? Bueno,
El problema es que tenemos que cambiar el sistema de evaluación, totalmente. O sea, no nos vale el sistema de evaluación normal porque estaríamos volviendo a que los alumnos, vamos, tendríamos que hacer que hicieran las cosas con bolígrafo y lápiz o lápiz en un papel, ¿no? Para estar seguros de que con ese método de evaluación los alumnos saben, ¿no? Y eso parece que es un gran retroceso, ¿no? Así que lo que necesitamos es meter la inteligencia artificial en nuestro sistema de evaluación para que nos ayude a evaluar personalizadamente, ¿no? Y ahí es donde ya os he enseñado antes cómo Patricia, el Teaching Assistant, es capaz de precorregir los trabajos de los alumnos, de tal manera que lo que me llegue a mí esté mejor elaborado. Sí, lo que pasa es que ha producido un efecto, y es que, y estas son las únicas alternativas, si tuviera que darle un consejo rápido a un docente, decir, ¿qué hago con lo de la IA? Pues mira, sube el nivel y mete presión a los alumnos. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que antes era un 9, ahora es un 5. ¿Por qué? Porque con una IA el alumno puede hacer mucho más. Así que lo que antes era un 9, ahora es un 5. Y ahora, mete presión. Es decir, la evaluación no la puedes posponer hasta el final del curso. La evaluación continua también es un desideratum de todo docente, ¿no? En la universidad se considera. Bueno, pues métele caña a la evaluación, ¿no? Bien, ¿cómo he conseguido mejorar el sistema de evaluación, hacer que los alumnos trabajen más y con más intensidad y no morirme yo en el intento, ¿no? Porque así dicho, os voy a decir, yo tengo 15 semanas de clase en el cuatrimestre, como todos vosotros, y lo que tengo es 11 entregables, 11 documentos que los alumnos me tienen que entregar. Así es como meto presión. Es decir, prácticamente cada semana y media los alumnos me tienen que entregar un documento. ¿Y cuántos documentos? Bueno, en este caso trabajan en equipo, pero aún así son bastantes y estamos hablando de corregir al año a lo mejor 200, 300 documentos, ¿no? Con cierta intensidad, porque cada documento ahora no me vale un documentito hecho en 4 minutos. No, ahora necesito perfección en esos documentos porque el 9 es ahora el 5, ¿no? Así que para poder hacer eso y poder evaluar a los alumnos, pues me he tenido que buscar ayudas de IA. En primer lugar, ya os he dicho antes un truco, corregir trabajos bien hechos es más fácil que corregir trabajos mal hechos. Así que la idea es que el alumno se autocorrija todo lo necesario previamente antes de que me mande a mí el definitivo. Segundo, no me mandas, sino que presentas en clase. Es decir, el acto presencial del aula es el que utilizo para evaluar, ¿no? El alumno trabaja por su cuenta, sí. Hay sesiones de las sesiones de clase, hay sesiones en las que tienen que trabajar ellos por su cuenta o yo tengo que explicarles algo. Pero la evaluación se hace en tiempo de clase. La evaluación se hace asistida por el sistema que yo me he construido, pero la evaluación se hace en tiempo de clase. Y en tiempo de clase los alumnos reciben un feedback público que ayuda a los demás también a mejorar. Con lo cual, efectivamente, el tiempo de clase se ha convertido en tiempo de aprendizaje, ¿no? Así que, en primer lugar, el alumno hace su material, hace su trabajo, les ayudo con un asistente, el asistente hace una especie de preevaluación del sistema, esa preevaluación yo la veo y con esa preevaluación hago la mía. Es decir, el asistente me ayuda. Os voy a enseñar cómo, por ejemplo, em, me he fabricado una herramienta que me permite crear este tipo de cosas y hacer que la evaluación en tiempo de clase la pueda realizar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es mi sistema. Esto es una aplicación que he creado, por cierto, utilizando la IA. Y os he dicho 10 entregables, 15 semanas de clase, y en este caso, son unos 14 grupos de trabajo, ¿no? Bueno, pues si yo quiero añadir una evaluación nueva, elijo cuál entregable voy a corregir. Por ejemplo, voy a corregir el de antes. Le pido que voy a corregir el grupo 12 y el grupo 12 ha entregado este trabajo, era el 15. Vale, da igual, es una prueba. Y le digo que me evalúe. Ahora la IA me está haciendo una especie de preinforme. Fijaos, esto es lo que hace en tiempo real, ¿no? Va a tardar unos segundos
y al final me va a proporcionar un informe. Ese informe yo lo tengo a la vista cuando el alumno está presentando y yo le estoy corrigiendo en mano. El informe me ha señalado las debilidades, el informe me ha señalado las cosas raras que ve que no concuerdan con las rúbricas que yo tengo puestas y me permiten darle un feedback mucho más elaborado que lo has hecho bien, lo has hecho mal, etcétera, ¿no? Ya está aquí. Y fijaos, en este caso me ha dicho que las fortalezas específicas no cumplen, cuando habla de las debilidades no cumplen, cuando tal tampoco, pues está bastante mal hecho este trabajo. En cambio, el análisis cruzado sí, pero lo demás no. Bueno, con esto, si el alumno hubiera corregido el trabajo previamente, se lo hubiera dicho, y entonces el trabajo estaría bastante mejor. Pero con esto yo tengo un informe de evaluación para, en clase, delante de ellos, hacer que la evaluación sea profunda y rápida. Con esto estamos viendo cómo la inteligencia artificial a mí me está ayudando a crear materiales. Bueno, primero a hacer tutorías, segundo a crear materiales, tercero a manejar los actos de evaluación que necesariamente cambian en estos momentos, ¿no? Y ahora el caso 4. Esto es algo nuevo de este año, ¿no? Y es que tuve una cierta reflexión leyendo artículos sobre el futuro del trabajo y demás, que venían a decir que en los próximos años, los equipos de trabajo en las grandes empresas van a ser equipos mixtos, ¿no? Algunas empresas ya lucen esto de forma clara, que dicen que tienen no sé cuántos mil empleados y un porcentaje importante de ellos son inteligencias artificiales. Bueno, no es exactamente, creo que se han venido muy arriba diciendo eso, pero sí que es verdad que los equipos de trabajo se anuncian como equipos híbridos entre personas e inteligencias artificiales, y la dirección de esos equipos tiene que tener en cuenta que algún componente del equipo no es un ser humano, sino una inteligencia artificial. Fijaos qué curioso. Ya la IA no es una herramienta, la IA es un componente más de los equipos, ¿no? Esto es lo que llama Microsoft, ¿no? La llama la coexistencia, ¿no? En los equipos con las inteligencias artificiales, ¿no? Esto me hizo reflexionar acerca de la necesidad de que no solo yo tengo un asistente que me ayuda a dar clase, somos dos, en realidad, ¿no? No, es que ahora resulta que los equipos de trabajo de mis alumnos quizá necesiten incorporar también un asistente para ayudarles a ellos a hacer los trabajos. Y estaba hoy hablando de que les he propuesto un juego, de que ellos creen un asistente para cada para los trabajos, para la asignatura que están cursando, que se creen un asistente que va a durar lo que va a durar la asignatura y el equipo de trabajo. Ese asistente les va a acompañar. A ese asistente lo tienen que cuidar, lo tienen que alimentar con la información que van generando, pero es el asistente específico para su trabajo, ¿no? Y, y bueno, pues con eso estamos consiguiendo, en el caso estamos consiguiendo estoy consiguiendo que los alumnos no solamente utilicen a Patricia, que Patricia es mi representante, sino que se creen un compañero de trabajo virtual que sabe de su trabajo más que Patricia. Y además estoy preparándoles para un futuro en el que cuando vayan a presentarse, estos alumnos míos son de cuarto, ¿no? El año que viene están buscando trabajo. Cuando vayan a presentarse a cualquier empleo y les digan, pero tú sabes manejar una IA, bueno, ellos digan, claro, yo trabajo con IAs, ¿no? No las uso, sino que trabajo con IAs. Y la idea es que les estoy enseñando eso también. Entonces, al principio lo estoy enseñando por aproximaciones sucesivas. Al principio del curso les doy una documentación para que creen, utilizando ese protocolo que yo llamo el ADL, en este caso es el TMDL, que es cómo diseñar el asistente. Pero a medio curso paramos, ponemos pie en tierra y decimos, vamos a ver cómo lo llevamos. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Podemos mejorarlo? ¿Puede este asistente ser más útil? ¿Qué tendría que tener? Y entonces, sin valor evaluativo, se les corrige. Es la utilidad de ese asistente para que mejore y les permita seguir siendo acompañados por el asistente hasta el final de curso. Bien, ¿qué aprenden los alumnos a hacer esto? Pues mirad, esto es una reflexión también que nace de la idea de que
el mundo al que vamos a, digamos, al que vamos a enviar nuestros alumnos va a ser un mundo en el que la inteligencia artificial va a formar parte de los equipos. La inteligencia artificial no es un invento que se nos ha ocurrido a cuatro gatos y que no utiliza casi nadie. La inteligencia artificial está ahí fuera. ChatGPT tiene 800 millones de usuarios semanales. Eso es una fracción significativa de la población mundial, ¿no? Y otras IAs como Gemini y demás están hablando de 600 millones también. O sea, la gente está utilizando esto de manera cotidiana. Bueno, pues ese es el mundo al que tenemos que mandar a nuestros alumnos. Los tenemos que mandar formados para utilizar esa IA. Y para conseguirlo, el primero que tiene que formarse somos nosotros y dar ejemplo de grandes y buenos profesores utilizando la IA, para que ellos puedan ser grandes y buenos abogados, grandes y buenos médicos, grandes y buenos filósofos utilizando la inteligencia artificial. Y eh, para terminar prácticamente, fijaos, la idea es que no abandonemos nunca ciertos preceptos a la hora de utilizar la IA. El primero ya lo he desarrollado durante toda la charla anterior, ¿no? La idea de que somos nosotros, en nuestro criterio, los que tenemos que seguir creando IAs. Estamos viendo por ahí que están anunciando que ahora las IAs van a consumir datos hechos con IAs. Bueno, esto ya es algo muy habitual, destilados y cosas de ese estilo y demás. Pero ¿hasta cuándo va a pasar eso? Yo creo que puede ocurrir un momento en el que haya unas IAs de primera y unas IAs de segunda. Es decir, IAs cuidadas por personas y IAs cuidadas por otras IAs, ¿no? Y que esa diferencia marque IAs que tengan un auténtico valor, en el que hay un ser humano detrás que ha aportado el conocimiento que la IA luego va a gestionar, y otras en las que la IA solamente está, vamos a decir, reciclando el material que ya existe, ¿no? Estamos viéndolo, ya os he mencionado antes el caso de la Agrowikipedia, ¿no? Que dice que va a construir una nueva IA. Bueno, ¿cómo están construyendo la Agrowikipedia? Con una IA. Están haciendo que se lea la Wikipedia, la purifique de aquellas cosas que esta gente no quiere que aparezcan, y entonces con eso crean un nuevo dataset básico, ¿no? Que ya tiene bastantes miles de artículos escritos, ¿no? Y que me da un poco de miedo que un día no sepamos distinguir qué IAs han sido entrenadas con una cosa y qué IAs han sido entrenadas con otra, ¿no? Pero bueno, ya os he dicho antes que en el fondo mi esperanza es la de que poco a poco podamos tener modelos de lenguaje más específicos, entrenados con la información que nosotros de verdad queremos y que, o por lo menos afinados con la información que nosotros queremos, y que esos modelos de verdad sean a los que les saquemos la utilidad en nuestra clase. Si no, la alternativa es que tengamos una enorme papelera, una enorme, digamos, un basurero de información que sería el que utilizarían las inteligencias artificiales para, desgraciadamente, darnos información que también es basura. Así que lo abierto, es decir, los documentos que tenemos que hacer nosotros, los documentos educativos abiertos, los recursos educativos abiertos, tienen que tener calidad, no podemos bajar el listón, ¿no? Pero ahí es donde está nuestro papel. Es decir, si no, las IAs lo podrían hacer ellos solos, ¿no? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué seguimos haciendo falta? ¿No? Porque nosotros seguimos teniendo el criterio que es capaz de distinguir un buen material de un mal material y, por tanto, alimentar a la IA con un buen material para que la IA cada vez sea más eficaz, mejor y demás. Y luego, ¿dónde está el siguiente secreto? Yo soy bastante contrario, vamos a decir reacio más bien, a las regulaciones. No, a estas alturas de mi vida me cuesta un poco que me digan mucho lo que tengo que hacer, ¿no? Desgraciadamente. Pero es que creo que esto es algo así como cuando nosotros utilizamos el código de la circulación. Las leyes, las regulaciones de la circulación son estrictísimas. Semáforo en rojo, paras, no hay tu tía. Ceda el paso, tienes que ceder el paso, no hay más alternativa. Pero la cuestión está en que este tipo de medidas, de regulaciones, no funcionan nada
No sirven absolutamente para nada sin educación vial. Es decir, no solo si la conoces, sino además tienes automatizado el que cuando ves una luz roja pisas el freno. Pero el que tiene que pisar el freno eres tú. Otro ámbito, el ámbito de la salud pública. Todo el mundo sabe que hay que lavarse las manos, ¿no? Porque no hay que pillar gérmenes y cosas de ese estilo. Pero el que tiene que lavarse las manos eres tú. Entonces, me gusta el concepto de higiene digital, ¿no? No el de ley o obligación o regulación digital, sino el de higiene digital, porque desplaza la responsabilidad del regulador a ti, a la persona. Eres tú el que tiene que ser responsable utilizando la IA. Está bien tener las normas, está bien tener los criterios y estar informado acerca de ellos, ¿no? Pero el que tiene que pisar el freno, el acelerador, el que tiene que aplicar un criterio para saber si lo que está haciendo se está bien hecho o no, has de ser tú. Y esos criterios son bastante antiguos, no nacieron con la IA. Solo hay que aplicar una gran parte de sentido común y una gran parte de vamos a decir, ¿cómo llamarlo?, la ética y la moralidad que hemos desarrollado en la creación de los contenidos abiertos, ¿no? Y es que, bueno, seguimos queriendo atribución, pero creemos que esto es bueno para la sociedad, ¿no? Bueno, pues vamos a decir que la inteligencia artificial la podemos usar, pero la vamos a usar bajo nuestra responsabilidad. Y, por ejemplo, no hace falta que me digan cuando yo creo algo con IA, quién es el responsable. Perdona, si yo uso el procesador de textos para crear una carta insultando a alguien, al que meterán en la cárcel no es a Bill Gates por darme un procesador de texto, será a mí por escribir el insulto, ¿no? Pues igual la IA no deja de ser una herramienta como un supercorrector ortográfico que es capaz de mejorarnos las cosas, pero el que firma eres tú y la responsabilidad es tuya. Y eres tú el que tiene que cuidar esas medidas de higiene digital, ¿no? Por convicción y no porque lo diga una ley. Así que 3 principios para poder, y con esto cierro prácticamente, 3 principios para conciliar la idea de los recursos educativos abiertos, que parecía que teniendo inteligencias artificiales, ¿para qué vamos a seguir creando recursos educativos abiertos? La IA puede hablar con los alumnos y contarles cosas. Y dicen, no, las IAs son modificables, las IAs son utilizables y el criterio pedagógico lo tiene que ser tuyo. Ahora, eso sí, tiene que ser transparente, tienes que señalar claramente, em, digamos, de manera honesta, cuándo se está utilizando y cuándo no. Los alumnos tienen que verte utilizando la IA, ¿no? Y no hay que esconderse en esto, porque ya no es el momento de hacerlo, ¿no? Ya no, durante algún tiempo tenía un dato en el año 24 y era que el 60% de los trabajadores españoles habían presentado trabajos, no estoy hablando de alumnos, estoy hablando de trabajadores de cuello blanco, habían presentado trabajos hechos por ellos como si fueran, por la IA, como si fueran ellos, y no se lo habían dicho sus jefes, ¿no? Pues mis alumnos lo hacían, claro, pero si te ven a ti hacer un uso responsable de la IA y les exiges a ellos ese uso responsable con transparencia, al final lo que tenemos son superalumnos, igual que tienes superprofesores, ¿no? Luego la verificación crítica. No puedes creerte nada de lo que te diga si no lo supervisas. Incluso aquellas cosas que te has molestado en curar. No puedes permitirte, todo lo vas a tener que ver. Pero también es verdad que revisar es mucho más fácil que crear. Así que leer lo que te ha escrito la IA y validarlo, etcétera, pues es algo que tenemos que aprender. También es verdad que las IAs de antes necesitaban mucho más proceso de validación que las IAs de ahora. Ya os he contado por qué. Y luego, trazabilidad. Es decir, no hay que ocultar cómo se han hecho las cosas, cómo se han hecho los mecanismos. Es que resulta que precisamente incluso esa trazabilidad es el recurso educativo que compartimos con otros, ¿no? De tal manera que cuando has diseñado un flujo para construir algo, a lo mejor ese flujo para otros es tan útil como el propio producto que has creado con ese flujo. Así que, frente a la prohibición y la sospecha, un marco de responsabilidad personal y que manejemos digamos, la problemática que nos ofrece la IA con recetas que ya hemos aplicado para solucionar otros problemas. Y con esto prácticamente cierro. En primer lugar,
Ya no estamos creando materiales, ahora estamos creando ecosistemas de materiales, ¿no? Y si están supervisados por nosotros, pues, y esto lo podemos hacer con poco esfuerzo, pues sería fantástico. Segundo, nosotros diseñamos flujos de aprendizaje, ¿no? La IA nos tiene que ayudar a, digamos, a administrar esos flujos de aprendizaje con esos asistentes que estamos creando, ¿no? Y que los recursos educativos que creamos con eso tengan estas características: transparencia, verificación y trazabilidad, ¿no? Para que sea posible darle, digamos, saber cómo se hicieron, cuándo se hicieron y teniendo en cuenta que las IAs cada día cambian, son más potentes, son mejores, ¿no? Pues que podamos reproducir lo que hicimos antes con una IA más pobre, poder reproducirlo en la actualidad con una IA algo más rica. Así que mi conclusión es que la inteligencia artificial no solo está produciendo superalumnos, es que para, digamos, un enfoque correcto para trabajar con superalumnos, digo superalumnos o supervillanos, porque nuestros alumnos, si la utilizan mal, son supervillanos. Si la utilizan para copiar, si la utilizan para ahorrarse trabajo, entonces son supervillanos. Pero si la utilizan para aprender bien, son superalumnos. Vale, eso ¿de quién va a depender? De cómo lo hagas tú. Y lo que necesitas es convertirte en un superprofesor. Y para eso, pues la buena noticia o la mala, depende para quién, es que vamos a tener que seguir aprendiendo a hacer cosas. Es decir, pues a mí no me queda demasiado para jubilarme, ¿no? Pero estoy contentísimo con la idea de que esto aún no se ha acabado, que aún no está todo el pescado vendido. Así que gracias a todos. No sé si estamos a tiempo de preguntas y demás. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión que queráis resolver? Pues estaré encantado de poder resolverlo en los próximos minutos. Se abre el turno de preguntas. ¿Alguien quiere? A ver, Carmen. Sí, A ver, si lo hacéis a través del chat, Juan Ramón, ¿me lo articulas tú? Sí, no te preocupes. A ver, Carmen. ¿Carmen quiere preguntar algo? ¿Carmen García? Sí. ¿Tienes el micro abierto, Carmen? Ábretelo. Gracias. Es que lo veía cerrado. Hola, buenos días. Mi pregunta, bueno, no sé, después de la última argumentación que ha dicho sobre la higiene digital, mi pregunta iba relativa a cómo ha implementado la evaluación. La primera pregunta iba a ser si la evaluación era supervisada, veo que sí, porque no solo lo hace su asistente con su criterio pedagógico, sino que la evaluación final, como dice, es en el aula y es el alumno quien lo presenta, lo cual es fundamental. Yo también lo creo así, pero es cómo ha implementado los anexos de la IA Act, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, para ayudar, para ese asistente que tiene usted para evaluar, para ayudarle a evaluar, pues cumpla con el rigor legal de esta Ley Europea de Inteligencia Artificial. Bien. Bueno, tengo que decir que he tenido la gran suerte de que en un proyecto europeo en el que estoy, en el que precisamente ha sido donde hemos estado desarrollando estos asistentes, ¿no? Hemos tenido asistencia por parte de la Universidad de Estrasburgo, que son expertos en toda esta problemática de la utilización ética de la IA, etcétera. Hemos tenido asistencia para establecer exactamente cuáles deben de ser esos principios. Has mencionado la IA Act, ¿no? En la creación de estos asistentes. Te resumo, básicamente. Perfil bajo. Es decir, la IA básicamente trata de determinar cuándo se tiene y cuándo no se tiene riesgo utilizando la IA, ¿no? Entonces, vamos a decir que aquí el riesgo puede ser, si yo creo mal una IA, en que les enseñe cosas que luego yo no aprobaría, pero voy a estar ahí para saberlo. Es decir, pero no hay un riesgo moral o un riesgo ético en la utilización de la IA porque, digamos, el entorno en el que nos estamos moviendo siempre va a tener que estar supervisado por mí, ¿no?
está un poco lejos de otras utilizaciones de la inteligencia artificial o incluso en la creación de contenidos cerrados, datasets de tipo médico, etcétera, bueno, no tengo yo esa problemática en mis aulas. Yo trabajo con turismo y trabajo con ingeniería multimedia y en ningún caso tengo información sensible que manejar de casos o de cosas, ¿no? Tengo ese problema menos. Pero luego, ya digo, la idea es mantener un perfil bajo en el que la IA nunca sea la responsable última de las cosas, sino que me pase a mí esa tarea. Así Perfecto, que muchísimas y gracias. es un poco en resumen, pero ya digo, nosotros con esta universidad, la Universidad de Estrasburgo, hemos trabajado bastante a fondo y es la que nos enseña digamos, es un semáforo rojo, amarillo, verde para nosotros en cuando ellos dicen, no, no entréis por ahí, ¿no? Y bajamos automáticamente al nivel verde. Genial, vale, muchísimas gracias. Pedro, tenemos a Josep Baldacchi Sí, también. hola, Josep, ¿qué tal? No te oímos. Ara sí? Ahora sí. Vale. Bon dia, moltes gràcies per la conferència i enhorabona, estan molt motivadors, ja que se sol dir ara. La pregunta meva és, bé, per un costat m'ha agradat perquè algunes de les solucions que tu presentes jo d'alguna manera les implemento d'una manera molt més rudimentària, no? I quan dic més rudimentària és perquè jo no tinc els coneixements tecnològics, segurament, que una persona que treballa en un departament d'informàtica i que s'ha format específicament en metodologia educativa té, perquè jo soc d'un altre àmbit, òbviament. I a mi el que em preocupa és que quan jo parlo d'aquests temes amb companys o companyes meues, el problema que tenen és que si jo tinc un cert interès i he desenvolupat alguna metodologia rudimentària que s'assembla d'alguna manera a alguna de les coses que tu has dit, ells és que no tenen ni la manera de per on agarrar-se. Són persones de l'àmbit de les humanitats amb una formació molt diferent i que, si escoltaven, estic segur, la teva conferència, doncs possiblement es veurien impotents a l'hora d'implementar solucions, no ja del nivell de les que tu comentes, sinó fins i tot més bàsiques. Clar, i aquest és un problema de quina ha de ser la formació del professorat universitari en aquest cas a l'hora de transmetre aquests coneixements, perquè tu has comentat molt bé com els teus alumnes seran usuaris, no només usuaris de la IA, sinó que a més treballaran amb ella, no? Però, i això com ho fem amb els alumnes d'educació, especialment les persones que no tenim una formació tècnica específica i que d'alguna manera estem encara en la fase d'autoformació perquè ens interessa el tema? Això és un poc la meva pregunta. Quin suport institucional, quina formació, com això es pot arribar a difondre, ¿no? Bueno, afortunadamente no tengo responsabilidades institucionales, ¿no? que me obliguen a iniciar esto, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a coger el toro por los cuernos, ¿no? El problema, básicamente, es que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Es decir, hemos ya vivido algunos de estos, ¿no? Yo recuerdo cuando metimos los ordenadores en las aulas, nada más llegar, había ordenadores muy pocos en la universidad y de pronto los ordenadores iban a cambiarlo todo. Bueno, no fue así, al fin de cuentas la universidad ha seguido funcionando, ha seguido haciendo, los hemos ido digiriendo, pero también es verdad que hemos ido digiriendo la utilización de los ordenadores porque los alumnos que enseñamos en aquella época se han convertido en los profesores que ahora mismo están dando clase. Es decir, que yo creo que al largo plazo, al medio largo plazo, todos los profesores de las universidades, que, bueno, los que estamos aquí, bueno, tú, Josep y yo, estamos, digamos, a 2 pelas de jubilarnos, ¿no? Pero la gente que viene y que va entrando y que entrará más adelante formada por nosotros utilizando estas cosas, serán los que estarán, digamos, ya subidos a este carro totalmente. Así que yo creo que eventualmente lo vamos a tener. Ahora, ¿qué ocurre con este momento, con las personas que dices que no tienen formación técnica? Bueno, aquellos que me conocéis sabéis que yo la tengo, pero no de origen. Yo soy licenciado en Filosofía y Letras, ¿no? Yo no tengo formación ingenieril, ¿no? Sin embargo, estoy trabajando en la Politécnica y estoy trabajando en lenguajes y sistemas y estoy aplicando este tipo de cosas de manera cotidiana. ¿Por qué? Pues porque me ha gustado aprenderlo, ¿no? Pero también entiendo que haya personas cansadas, porque la docencia es muy estresante.
¿no? Y que a estas alturas a algunos piensen que otra vez tener que volver a empezar, pues es algo pues súper estresante, ¿no? Y la verdad lo entiendo, no me gustaría estar en una posición de esta, decir, y ahora vuelvo o me están cambiando otra vez el ritmo, ¿no? A mí me gusta que me lo cambien, pero entiendo a otros que no les guste. Pero no tengo una respuesta clara para esto. Lo que sí que veo, y ahí es la única esperanza que tengo, es que esto de la utilización de la IA, hemos empezado, y vamos de una forma muy acelerada, hemos empezado de un punto en el que utilizar la IA era muy complicado a un punto en el que utilizar la IA es muy fácil, ¿no? Y cada vez la IA está siendo más capaz. No sé, en este año es el año de la IA agéntica. Esto nos está sorprendiendo a todos. La IA nos está entrando, vamos, está usando nuestro ordenador como lo usaríamos nosotros para hacer cosas, ¿no? Cada vez la IA es más fácil de usar. Si no, nos explicarían esos cientos de millones de usuarios semanales que tiene, ¿no? Otra cosa será que lo utilicen bien, pero de todos esos millones de usuarios seguro que hay gente que la está usando bien, ¿no? Entonces, creo que como es una tecnología que aceleradamente está llegando a ese nivel de transparencia, de que se usa casi sin enterarse, ¿no? Pues el factor de, digamos, resistencia a la utilización de estas tecnologías cada vez va a ser menor, ¿no? Pero no tengo una respuesta clara para darte y decir, el problema es formación, el problema es información, el problema son directrices legales, el problema... Creo que, que todos estos problemas existen, que todos estos problemas tienen que estar solucionados para que podamos hacer algo. Pero desgraciadamente no te puedo dar una respuesta si la pregunta que hacías era ¿cómo consuelo yo a mis compañeros que les está costando subirse a este tipo de cosas? Lo único es, si consigues trabajar menos y hacerlo mejor, que seas el ejemplo. Y ya aprenderán. Gracias. Pues vamos con la última pregunta de Pedro Ponce. Abrirle el micro. Hola. Pedro, sí, te oímos. Hola Pedro, ¿qué tal? Bien. Pedro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu charla. Siempre son muy esclarecedoras y como compañero tuyo de departamento, pues para mí eres el que va abriendo brecha, ¿no? en el hielo y todo muy interesante. Pero a mí me preocupa todo esto que nos has enseñado. Es creación o generación de contenidos abiertos, sistemas de evaluación que utilizan herramientas privativas. Entonces, a mí la preocupación que me surge siempre que hablamos de estos temas es el que nos estemos metiendo de cabeza en mercados cautivos, donde al final acabaremos utilizando un producto de una Big Tech, sea cual sea Microsoft, Google o la que sea. Y eso tiene evidentemente sus riesgos. Primero, porque ahora se está creando la dependencia de esas herramientas, ¿no? A través del uso gratuito, etcétera. Estas herramientas, como bien han mencionado, hablando de X, pues bueno, tienen el peligro de que pueden introducir sesgos, porque al final lo que estos mercados privativos su objetivo es monetizar, ¿vale? Y incluso diría también a veces orientar opiniones y contenidos, y también puede introducir un sesgo en el criterio pedagógico al utilizarlas sin que nos demos cuenta. Entonces quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, si hay alternativas abiertas, gratuitas, qué va a suceder cuando estas empresas empiecen a cerrar el grifo y qué coste va a tener. Bueno, vamos a ver. Sí, es un problema el hecho de que estas empresas, y además cada vez se están quitando más las caretas, ¿no? Y están actuando de forma más despiadada, pues la verdad es que existen ahí y son las que estamos utilizando porque son las que se han invertido los millones que tienen que invertir y son los únicos que han podido hacerlo en producir las IAs que tienen la calidad que vamos buscando. Pero tengo un frente abierto en otro lado. Es decir, para mí la idea es que
sí que existe una poderosa tendencia al desarrollo de modelos locales, ¿no? Que ha venido de Asia, curiosamente, ¿no? Es decir, en Asia, en China, han utilizado el open source para ir rápido. Es decir, allí el gobierno chino, que será de todo menos open, ha obligado a las empresas a utilizar open source para que compartan entre ellas los desarrollos y las informaciones que hacen. Y con eso han conseguido una velocidad de desarrollo que, sabéis, no creo que nadie discuta que ahora mismo China es una de las grandes, si no la gran potencia en inteligencia artificial del mundo, ¿no? Han hecho una utilización muy inteligente de lo abierto, ¿no? Bueno, pues en el fondo eso está creando una especie de submundo de IAs abiertas que yo creo que aún no tienen, vamos a decir, el 10, que podría, si el 10 es un Anthropic, un Claude, un Opus 4.6 de Anthropic o un GPT-3, 5.3, no tienen ese 10, pero están en un 7 o 8, ¿no? Y el frente que tengo abierto consiste en cómo utilizar, cómo enseñar a estas IAs un poco más económicas que podemos hacer correr en máquinas más pequeñas, locales incluso, que un organismo, una universidad, una empresa, etcétera, se puede permitir comprar. A lo mejor hoy no un particular, pero bueno, quién sabe, dentro de poco. Pero esas IAs, aunque no sean brutales porque se sepan cuál es el símbolo del molibdeno, pero es que si yo estoy enseñando literatura, yo no voy a utilizar ese concepto, ¿no? Entonces, a lo mejor mi IA especializada en lo que yo necesito puede tener la misma calidad que los modelos estos de top, ¿no? El top tier de ellos, ¿no? Así que lo tengo abierto. No tengo tampoco una respuesta. Estoy probando cosas, estoy haciendo ensayos y de hecho, si os fijáis, antes he dicho que mis asistentes y mis herramientas que he creado son agnósticas, ¿no? Es decir, que las puedo, digamos, la tecnología que utilizan la puedo trasladar de modelo a modelo, incluyendo modelos locales, por las mismas. Cuando he hecho las pruebas de trasladar esas cosas a mis modelos locales, aún no tengo la calidad que tengo con los modelos grandes. Pero digo aún, digo aún, porque es cuestión de seguir trabajando, seguir investigando para conseguirlo. Así que ahí sí que soy optimista, en el sentido de que creo que la tendencia a crear IAs que podamos tener nosotros en nuestro sistema, más controladas, sin depender de esas grandes, está ahí a la vuelta de la esquina. Otra cosa será, pues ya os digo, ¿cuántos de vosotros usáis LibreOffice? ¿Cuántos usáis OpenOffice? ¿O cuántos usáis el MS Office? ¿No? Va a existir, coexisten y hacen unos documentos fantásticos los tres, pero porque más el documento va a depender más de ti que de la herramienta. Pero en la práctica lo que tenemos hoy es una posibilidad de elegir, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el mundo de las IAs eso va a estar a la vuelta de la esquina. Soy optimista en eso. Ojalá acierte. Ajá. Y para terminar, no hay ningún, a nivel comunitario, Comunidad Europea o estatal, no hay ningún esfuerzo en marcha para crear LLMs, digamos, libres o abiertos. Bueno, sí, claro. Vamos a ver, nosotros en Europa tenemos un modelo, digamos, europeo y sancionado por la Unión Europea, aunque ha recibido mucha financiación de Microsoft, ¿no? Que es Mistral, ¿no? Hay una media docena de modelos de estos, vamos a decir, de segunda división, ¿no? Más o menos funcionando, y nosotros en España tenemos a IA también, hace cosas. Pero voy a decirte que esos son los modelos que he estado haciendo con ellos, he estado haciendo pruebas, modelos que máximo han tenido, esto a ti quizá te diga algo, pero estoy hablando de modelos de 200 y pico billones de parámetros, no de alguno de 400. Hice una prueba con uno de 600, era insufrible. Y con esos modelos instalados en una máquina que puedes tener encima de la mesa, pues bueno, me bastaba a mí para poder usarlo, pero yo no lo pondría para dar servicio a un colectivo, ¿no? Es decir, porque no tiene capacidad de atender simultáneamente muchas cosas. Para eso necesito un maquinón. Pero bueno, ya puedo tener algo así. Ahora, con esos modelos de segunda división. Y los resultados
aún no son, voy a decírtelo un poquito así, no son enseñables. Ok, gracias. Pues vamos a ir dando por terminada la reunión. Agradecemos a Pedro esta charla tan instructiva y tan positiva y agradecer a todos los asistentes, ¿vale? Y nada, recordar que la sesión está siendo grabada y que se colgará lo más pronto posible para que quien no haya podido asistir o quien quiera ver la presentación de Pedro, por ejemplo, pueda hacer ello, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, gracias a todos los asistentes.